Este es dos procedimientos que hacemos en reumatología. El primero se trata de la extracción de líquido sinovial de cualquiera de las articulaciones, sobre todo articulaciones medianas y grandes, como la rodilla, como el codo, el hombro, o incluso de una muñeca, que es menos frecuente, pero de lo más frecuente en la rodilla, ¿no? Se aspira el líquido con fines diagnósticos o fines terapéuticos. Con fines diagnósticos porque se envía la muestra para poder evaluar la cantidad de sustancias, de células que vamos encontrando en esta articulación, incluso la cantidad de bacterias que puedan haber. Y con fines terapéuticos porque al haber la ocupación de un espacio extra por una gran cantidad de líquido, porque hemos llegado a sacar hasta 50, 60 mililitros de líquido sinovial que obviamente ya está alterado. Entonces, eso está como, realizando una compresión en las estructuras de la articulación que estamos tratando. De tal manera que al extraer esto, el paciente va a sentir mejoría porque no va a haber compresión y va a disminuir el dolor que le estaba causando en un primer momento. Además, también es un espacio que posteriormente lo vamos a poder utilizar con el segundo procedimiento, que es la infiltración, para poder añadir alguna sustancia, ya sea un corticoide para poder desinflamar y calmar el dolor, o otras sustancias que también pueden ser utilizadas como ácido hialurónico, por ejemplo, como regenerador de las estructuras de la articulación. Entonces, tanto la artrocentesis como la infiltración articular o de partes blandas son procedimientos que realizamos en reumatología. En una articulación común, en este caso la rodilla, donde debemos extraer este líquido es en el espacio articular, porque muchas veces el paciente piensa que le vamos a quizás punzar el mismo hueso, ¿no? Entonces hay que explicarlo y hay que saber que es de una estructura donde vamos a extraer líquido o el sobrante de líquido sinovial. Siempre hay que tener las medidas de limpieza porque se hace en el consultorio o se hace en un tópico adicional al consultorio externo. No es en sala, a no ser que se esté operando quizás alguna articulación y se aproveche y se saca el líquido o como lo hacen los traumatólogos también y se manda la muestra a patología, ¿no? O al laboratorio fuera el caso. Entonces, esta artrocentesis viene a realizarse previa limpieza para extracción de ese líquido. Y si vamos a inyectar, ya sería infiltración del medicamento o de otro líquido que se fuera a utilizar. Siempre lo que hay que terminar o culminar es haciendo una compresión suave, o sea, un vendaje, para que se evite que nuevamente el líquido vaya a acumularse nuevamente en el espacio que hemos dejado extra. Hay diversas posiciones para poder extraer este líquido, en este caso en el borde lateral interno de la rodilla, no es medial, más bien, no es en el centro, sino es superior interno. Es una artrocentesis de líquido amarillo cetrino. Este es el amarillo cetrino. Esto es propio de un problema de artrosis que se ve con frecuencia y eso va a causar bastante alivio al paciente al descomprimir la zona. Los puntos de referencia siempre hay que tener en cuenta, son puntos anatómicos que debemos tener en cuenta, son claves para poder guiarnos de la zona a entrar para tanto para una artrocentesis como para una infiltración. En el hombro, lo que nos va a ayudar es el tubérculo supralenoideo de la escápula, en la parte posterior y en la parte anterior
el tubérculo mayor del húmero. A nivel del codo, lo que nos guía es el olecrano y el epicóndilo lateral del húmero. A nivel del carpo, que también es una zona que también se puede infiltrar en los casos, por ejemplo, de artritis reumatoide, el proceso estiloide lateral nos ayuda, sea debajo en la base del dedo mayor, y también el borde craneal del radio. Entonces es una zona cerca a la tabaquera anatómica. A nivel de la cadera nos ayuda mucho el trocánter mayor. Acuérdense que por encima encontramos la bursa trocantérica, que también puede ser infiltrada en algún momento. A nivel de la rodilla, la rótula es nuestra guía principal. Y ligamentos patelares, sobre todo la bursa anserina, que es bastante, como que se compromete con bastante frecuencia. A nivel del tarso, o sea, ya a nivel de pie y tobillos, la tuberosidad del calcáneo, o si vamos a incluso hacer una infiltración de calcáneo eh, del cúbito supino, entonces, de cúbito ventral, perdón, al paciente vamos a indicarle que puede flexionar el pie mostrándonos la tuberosidad del calcáneo para poder tener un mejor alcance y sobre todo que el paciente pueda estar con mayor comodidad. Así hay que ponerle algunas almohadas, algunas eh, ayudas con toallas, se puede utilizar, ¿no? La cosa es que el paciente esté bastante cómodo para poder hacer el procedimiento. Y en las diversas maniobras que hay que hacer, en los diversos puntos de reparo, siempre tenemos que ver lo ideal es movilizar la articulación para que pueda exponerse la zona en que vamos a infiltrar. Así podemos ver, por ejemplo, la muñeca, que la flexión nos puede ayudar a abrir la zona de los metacarpos falángicos. Así también como la rodilla es bastante de ayuda que el paciente se puede infiltrar sentado para poder aperturar la articulación. En el caso del hombro, que pueda abrir en abducción el hombro. En el caso del tobillo, el paciente expone mejor la zona cuando flexiona hacia adelante la articulación. En todo momento hay que tener en cuenta que las recomendaciones es que el paciente tenga que aplicarse hielo para que pueda ayudar al proceso inflamatorio. Hay que hablarle de las posibles complicaciones. Se ha visto que la recuperación es inmediata, el paciente sale incluso cuando es artrocentesis se le descomprime, con una disminución del dolor. La analgesia se puede dar por 5 a 7 días o incluso hasta 15 días, de acuerdo a cómo ha sido el procedimiento. Y también hay que tener un periodo de reposo o inactividad para que el paciente pueda mejorar sobre todo de este procedimiento, ¿no? Así como todo procedimiento tiene sus indicaciones, contraindicaciones, complicaciones. Indicaciones, lo dijimos en el concepto inicial, pero sobre todo hay que recalcar que hay que conocer la causa del aumento de volumen del líquido articular. Si ya sabemos que se trata de un proceso eh, osteoartrósico, es prácticamente para retirar el líquido, o sea, terapéutico. Sin embargo, en una persona joven, si viene con un aumento de volumen en una rodilla y tiene quizás un antecedente de tuberculosis o un contacto, se puede pensar en una artritis por tuberculosis. En ese caso, se manda a evaluar el líquido sinovial, que ya vamos a ver todas las características que hay que ver, o ante una sospecha incluso de una inflamación causada por cristales. En esos casos, la evaluación del líquido sinovial tiene que ser inmediata, porque los cristales pueden desaparecer rápidamente, ¿no? de la toma de muestra.
Y la indicación terapéutica, aparte de la descompresión de la articulación, es para administrar fármaco en el caso de que se le vaya a infiltrar un corticoide para ayudar a desinflamar o el uso de otros medicamentos. En cuanto a las contraindicaciones, hay ciertas características que van a hacer que obviamente no hagamos el procedimiento. En caso de que el paciente tenga alguna alteración de la coagulación, una diátesis hemorrágica activa, alteraciones de algún factor de coagulación, infecciones de la piel como presencia de heridas abiertas, abscesos, forúnculos o incluso lugares de quemaduras o zonas de psoriasis. Lo ideal no sería adecuado infiltrar en esas condiciones. Incluso hay que tener cuidado con los pacientes que tienen venas varicosas inflamadas en la zona que vamos a infiltrar, porque podemos también pinchar quizás esa vena y provocar una iatrogenia, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones relativas, puede haber algún paciente anticoagulado que tenga un INR mayor y ahí sí hay que estar conjuntamente con su cardiólogo o su hematólogo para poder llegar a valores razonables y poderle infiltrar si fuera muy necesario para inmediatamente que continúe con su anticoagulación. Cuando también hay alteraciones de la cantidad de plaquetas por menos de 50.000, vendría a ser una contraindicación relativa. Siempre hay que ver riesgo-beneficio, si es muy necesario que se haga el procedimiento. Infección de los tejidos cercanos a una articulación. Por ejemplo, hace poco nomás también nos hicieron una interconsulta de un paciente que ya tenía el shock séptico abdominal y estaba presentando un aumento de volumen de rodilla, tenía como antecedente una artritis reumatoide. Y quizás en algún momento, no sé si el residente o alguien nos pudo llamar para poder ver si había la posibilidad de una artrocentesis. Pero se evaluó riesgo-beneficio encima de que la cantidad de líquido era mínima, menos de 5 milímetros de líquido sinovial, era un aumento leve del volumen de la rodilla izquierda, no había signo de flebosis, no había eritema, no había este, eh, piel caliente, no había un dolor intenso, la paciente podía movilizar la articulación. Obviamente la sospecha de artritis séptica estaba descartada. Y más aún si la paciente se encontraba porque estaba en intermedio, se encontraba con una situación de un riesgo mayor, si abrimos una puerta de entrada en ese nivel y en esas condiciones, en ese ambiente, podía obviamente tener otro tipo de infección en una articulación. Así que hay cosas que se van a valorar y ver riesgo-beneficio para el paciente, ¿no? Esta sería una contraindicación prácticamente absoluta en el paciente y eso lo contestamos en la interconsulta, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones se haría ya sea por infiltrar o por hacer artrocentesis? Porque en ambos casos lesionamos la piel, tenemos que aperturar la piel para poder extraer o adicionar algún líquido. En estos casos, abrimos una puerta de entrada para alguna bacteria, por lo tanto puede haber infecciones en la articulación, por eso hay que tener mucho cuidado de, de en qué zona estamos realizando. Hay complicación de hemartrosis, es decir, al agarrar algún vaso que pueda coleccionarse más bien en la zona, en la sangre que no pueda salir y nos llevaría a una nueva descompresión. Hematomas en las zonas de punción, si es que no sabemos bien la anatomía, estamos pinchando en un lado y en otro lado, y obviamente el paciente con una fragilidad en la zona puede presentar estos hematomas. Lesionar
el cartílago, lesionar la articulación porque directamente vamos a punzar esas estructuras. Por eso hay que determinar bien en qué zona estamos haciendo el procedimiento. Puede haber dolor en el lugar de la punción, obviamente, porque es un lugar donde se ha aplicado la aguja. Entonces hay que indicar algunas medidas como la aplicación de hielo, el reposo, los analgésicos. Puede haber incluso reflejo vasovagal en pacientes que están como muy nerviosos, muy tensos, ansiosos y que no toleran bien el procedimiento. Esa sería una complicación que se ve en algunos casos. Efectos adversos de anestésicos, que obviamente al inicio no se puede saber, quizás nunca el paciente fue sometido a algo así, entonces eso también siempre hay que preguntar todas las reacciones adversas que haya podido tener. Em, a ver, esas son las complicaciones que puede haber. Ventaja, obviamente, si el paciente tenía una presión intensa con, una gran cantidad de líquido, le estamos descomprimiendo la zona y puede haber un rápido alivio del dolor. Luego, también, si el paciente no podía doblar, flexionar la articulación, por ejemplo, una rodilla, entonces va a restablecer esa función. Va a evitar de esa manera la atrofia muscular, la atrofia articular, porque el paciente al tener esa cantidad de líquido y dolor no moviliza la articulación y puede ser por bastante tiempo. Luego ya hemos visto los efectos secundarios, que son pocos, y sobre todo que el costo sí de este procedimiento es bajo en comparación a otros procedimientos, que el costo mayor es más que todo en el producto. ¿Qué desventajas? Es que obviamente no es algo que vaya a curar. Entonces eso también hay que ver si se le ofrece al paciente, porque incluso poniendo ciertos medicamentos como ácido hialurónico, el- el- según estudios, la, el beneficio es según la calidad de los tejidos de los pacientes, el grado de compromiso de la articulación en el caso de las artrosis, porque si es un grado 3 o 4 generalmente ya no tiene mucha opción de mejorar ese paciente con el medicamento que pueda ser caro. El alivio en el caso de los corticoides es temporal. En algunos pacientes les dura 2 meses, tres, como hay pacientes que años atrás se pusieron, la articulación desinflamó y ya vinieron muchos años después y ellos obviamente lo atribuyen a que ese líquido les dejó sin doler varios años. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Lo que pasa es que tenían una leve inflamación que se pudo resolver rápidamente. Lo que también se tiene que se pueden enmascarar enfermedades subyacentes es esto referido a problemas, por ejemplo, de em, las, las artropatías por cristales. Entonces hay que tener cuidado de infiltrar en estos casos, sabiendo más bien la presencia de cristales en estas articulaciones. Obviamente, sacando primero el líquido, vamos a poder determinar bien si sobre eso vamos a poner un corticoide, el paciente va a creer que se ha solucionado su problema, ¿no? Entonces, esto puede ser prácticamente un arma de doble filo en este caso. Entonces, recapitulando, los objetivos del tratamiento local, con lo más a la mano que tenemos, son con corticoides, aliviar, disminuir la inflamación, el dolor, prevenir y recuperar la limitación funcional del paciente, acelerar su evolución de acuerdo a un proceso inflamatorio disminuido, evitar que haya secuelas de estructura, es decir, limitaciones sobre todo del rango articular. Y lo último, tratar de disminuir el realizar quizás tratamientos más agresivos como cirugías, de tal manera que el paciente pueda responder fácilmente a esos tratamientos de primera línea. Ahora, en el otro cuadrito muestro
más que todos los volúmenes que hay que tener en cuenta, porque son articulaciones pequeñas, otras medianas y otras más grandes. Y la cantidad que uno va a aplicar tiene que ser de acuerdo a esos espacios, ¿no? De tal manera que así en las interfalanges proximales, distales de las manos, imagínense 0,3 mililitros a 0,5. O sea, esa articulación es bastante pequeña. Y las de los pies son más pequeñas todavía. En la radiocapia, o sea, la muñeca, puedes llegar a 1 mililitro, obviamente de 0,5, 0,7 hasta 1 mililitro. En codos, hombros y cuello de pie, o sea, tobillo, que se considera articulaciones medianas, de 2 a 3 mililitros. Mientras que en cadera nos llega hasta 5 mililitros, porque estamos entrando en la parte lateral, o sea, bursas. Específicamente con fluoroscopio recién entraríamos a la cadera en sí. Y la rodilla es la articulación que más puede contener. En este caso, mira, hasta 10 mililitros se van a alguna revisión. Bueno, aquí más que todo, también para recapitular, el procedimiento tiene que ser realizado por alguien especializado, entrenado, no porque lo vio una, dos, tres veces y vaya a querer intentarlo, ¿no? Siempre se tiene que ser especialista en esto. Pero obviamente en nuestro país vemos que hasta personal técnico se ha atrevido a realizar procedimientos de este tipo. Y obviamente de ahí las complicaciones vienen cuando el paciente tiene algunas lesiones distintas, ¿no? Hay que conocer la anatomía de la estructura que vamos a infiltrar. Hay que siempre explicar al paciente el procedimiento, los riesgos, los beneficios. Hay que tener un consentimiento informado. En todo procedimiento, por más simple que sea, hay que tener un consentimiento informado. Hay que elegir la vía de acceso más cómoda y segura tanto para el ejecutor, o sea, para el que va a realizar el procedimiento, como para el paciente que está recibiendo el procedimiento. Y obviamente la vía de acceso debe ser la más conocida por el examinador, con el que no ha tenido complicaciones sobre todo, ¿no? Y tener siempre el material preparado por uno mismo para poder llevar a cabo el procedimiento. Las infiltraciones pueden ser en todas estas articulaciones, a nivel de los hombros, por las tendinitis, por las bursitis, a nivel de los codos, es muy frecuente en las epicondilitis, a nivel de las manos, algo aquí así debo hacer hincapié en cuanto a los gangliones. Antes, hace 10 años, Reumato se encargaba de aspirar los gangliones, ¿no? O sea, se aspiraba generalmente con mucha destreza, porque si se rompía la capsulita del ganglión, prácticamente se abría todo el líquido en la zona que generalmente era el dorso de la mano, y eso se volvía como una pseudotromboflebitis, o sea, había una iatrogenia en ese caso. Entonces ahora ya después se ha visto que por consiguiente que mejor, menos riesgo, más beneficio para el paciente es que se le opere una operación sencilla realizada por los traumatólogos para tratar de sacar todo el quiste con sus diferentes capas. Dedos en gatillo también es bastante común, o el mismo síndrome túnel del carpo. En la cadera, lo más frecuente son las bursas, que son más la trocantérica. La bursa trocantérica es la más superficial. La isquioglútea sí es muy profunda y puede haber complicación con el nervio ciático. En cuanto a la rodilla, la bursita anserina es la más frecuente. A nivel de los tobillos, también tenemos síndrome de túnel del tarso, que se presenta con cierta frecuencia. Los, los espolones, el espolón calcáneo, el neurinoma de Morton, porque este neurinoma de Morton es bastante doloroso, es como un ovillo de nervios que están produciendo, están juntos como si fuera un ovillo y produciendo un dolor entre las articulaciones del pie. Entonces, esto también se puede hacer infiltraciones, pero con mucho cuidado, porque si se toca algo, nervio de esta zona, obviamente el paciente va a sentir 10 veces más el dolor, ¿no? Otra infiltración es a nivel de los puntos gatillo de fibromialgia. Este sí generalmente lo realiza medicina física, porque lo que aplican ellos son
infiltraciones con anestésico, directamente en el punto. Aquí un cuadrito en donde podemos ver las complicaciones tanto locales como sistémicas, de las cuales hemos hablado: infección, hematoma, síndrome de compresión nerviosa, inyección intravascular, arrancamiento o rotura tendinosa en el caso de que estuviéramos infiltrando a nivel de un tendón y no alrededor de él, como sería lo ideal. En forma sistémica, obviamente, si abrimos una puerta de entrada por el procedimiento, podemos llevar a una bacteriemia, a un shock anafiláctico, alteración del sistema nervioso, crisis suprarrenal, si es que la cantidad de corticoides se está poniendo muy alta a un paciente, por ejemplo, diabético. Esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre saber qué condición tiene el paciente. Hemos tenido pacientes que también, por el mismo hecho de estar, este, de esperar el procedimiento, han tenido un aumento de la presión, y no es lo ideal hacer el procedimiento cuando el paciente está en esas condiciones. Te tiene que bajar la presión o en todo caso postergarlo para otro día el procedimiento. Contraindicaciones, las que les había referido: hay que tener en cuenta el lugar de la zona de infiltración o artrocentesis. Tiene que estar una piel sin ningún daño, sin ninguna laceración, escoriación. Tiene que haber una historia exacta de la hipersensibilidad a alguna sustancia que tenga el paciente. Se tiene que ver que no haya una fractura interarticular. No se puede infiltrar cuando hay una fractura en la zona cercana, o también una zona de necrosis avascular. Una zona necrótica obviamente no se va a infiltrar. Eh, ¿Qué contraindicaciones relativas? En los pacientes con HIV vienen con mucha frecuencia con lesiones de tipo tendinitis, bursitis, y en algunos casos requieren alguna infiltración. Obviamente hay que tener mucho cuidado en cuanto a las medidas de mm, prevenir el pinchazo con esa aguja, pero sobre todo estos pacientes, si no tenemos las medidas adecuadas, vamos a provocar mayor inmunodepresión. Entonces hay que tener mucho cuidado también si es muy necesario. Si no, lo primero a la mano es la terapia física. Algo que faltaba decir en cuanto a las contraindicaciones relativas: si el paciente es diabético y no controlado, o con hipertensión arterial severa y no controlada, hay que tener mucho cuidado con la aplicación de corticoides, ¿no? En estos casos. Reacciones adversas: aquí ya un cuadrito más explicadito, relacionados con el procedimiento en cuanto a infecciones, nuevamente, hemartrosis, o sea, contenido sanguíneo, porque hemos pinzado o punzado un vaso. Punción accidental de nervio, también esto va a provocar bastante dolor al paciente. Luxaciones articulares, obviamente hay que tener muy en cuenta para no infiltrar o hacer el procedimiento en esos casos, ¿no? Y síncope vasovagal, eso no se puede saber hasta que el paciente lo muestra, pero si ya nosotros vemos que el paciente está muy indeciso, que tiene mucha ansiedad, a veces está sudando frío, quizás está muy callado, quizás incluso ya se pone a llorar antes de tiempo, entonces es una condición para ya detener el procedimiento. Tiene que tener mucho cuidado con ese síncope también vasovagal. En cuanto a las reacciones relacionadas con los glucocorticoides, lo que falta decir es acerca de la urticaria y shock anafiláctico, que en algunos casos menores puede ocurrir, o en el caso de la presión arterial elevada en pacientes hipertensos, por la administración también de mucho corticoide en zonas que necesitan menos cantidades. Por eso les puse también el cuadrito de la cantidad de corticoide que debe ir en cada uno. Luego, también relacionado con los corticoides locales,
hay que tener cuidado de la atrofia de la piel. Si estamos muy superficial, o sea, la aplicación es muy superficial, esa zona va a quedar prácticamente despigmentada, como si fuera vitiligo. Entonces, el paciente también viene y dice, doctor, acá me infiltraron la otra vez o me infiltró, qué sé yo. Entonces, esa zona ya es, de hecho, por una reacción al corticoide en forma local, ¿no? Puede haber incluso depresión también de esa zona. Entonces hay que tener cuidado en cómo vamos a infiltrar. Eso más se da a veces, por ejemplo, en las articulaciones, en las infiltraciones muy superficiales. Por ejemplo, a nivel del nervio radial, en la tabaquera, o a nivel de epicóndilo, que no se puede ingresar muy profundo la aguja. Entonces hay que tener en cuenta que la profundidad ya te lo da la práctica, ¿no? Hasta dónde puedes infiltrar esa zona al costado del tendón, pero no sobrepasando la articulación. Entonces en estos casos sí se ve con frecuencia esa característica. Lo que sí hay que tener en cuenta que la zona más de riesgo son tres. Es decir, puede haber rotura si es que no tenemos una buena infiltración a nivel del tendón de Aquiles. Si aplicamos el medicamento entre los fascículos del tendón, obviamente lo vamos a ayudar a que se rompa. Eso pasa también en el tendón bicipital y por la retracción del tendón forma lo que le llaman el signo de Popeye, porque todo el tendón se retrae hacia, formando una pelota en la parte del tercio distal del brazo del paciente, ¿no? O también las fascias plantar, que si ustedes han visto en su anatomía, la fascias plantar prácticamente es como una faja, esas que se utilizan para correr, una faja en la parte del pie, que agarra justo desde la zona donde hay a veces espolón calcáneo hasta la zona de la cabeza de los metatarsianos. Entonces todo eso es una faja tensa que nos ayuda a estabilizar nuestro pie. Si nosotros infiltramos directamente esa fascia plantar, obviamente la vamos a romper. El riesgo de rotura es bastante, hasta un 10%. Hay que tener cuidado con esas zonas. Aquiles, tendón bicipital y región de la fascia plantar. Por eso siempre se recomienda que sea un especialista el que haga el procedimiento. Bueno, adentrarnos ya a lo que hemos aspirado, el líquido sinovial, ¿no? Eso se conocía desde mucho antes. Su aspiración era más que todo para fines diagnósticos en un principio. Eh, Poco a poco se vio viendo que el líquido no era una simple agua que se conocía al inicio, sino que tenía prácticamente sus características, su composición, que justamente vamos a determinar. Entonces el líquido sinovial viene a ser un fluido viscoso, transparente. Lo que hemos visto antes en la muestra al inicio, ese líquido amarillo, ese es un líquido ya alterado. El líquido normal es un líquido transparente. No es agua totalmente, es viscoso, que prácticamente es el ultrafiltrado del plasma. Va a tener diferentes componentes que ya vamos a ver también en un cuadro que van a darle sus propiedades de lubricación para la articulación en todos nuestros organismos, propiedades metabólicas, es decir, de nutrición, y regulatorias también del metabolismo. Disminuye sobre todo en forma estructural la fricción y desgaste del cartílago articular. Por eso es que muchas veces ustedes escuchan al paciente, mi articulación me suena, quizás ya no tengo líquido, nos dicen así el paciente, ¿no? Em, Quizás para su entender, sí es cierto, ¿no? Ya conforme pasa el tiempo, conforme hay algunas dolencias y enfermedades, el paciente tiene prácticamente menos cantidad de líquido y obviamente se va a ayudar a que se sienta más la fricción. Y los crujidos, lo que le llaman ustedes crujidos también, que muchas veces en las prácticas ya lo han visto y lo han sentido.
Entonces, esto es característico de las articulaciones obviamente sinoviales, ¿no? ¿Qué funciones tiene este líquido? Llenar esa cavidad como medio nutricional para las estructuras, sobre todo para el cartílago sinovial, y reducir la fricción entre dichas estructuras, o sea, sobre todo entre los cartílagos y los tejidos que se encuentran a nivel de la articulación. Sobre todo las articulaciones sinoviales que son las más móviles, ¿no? Como son las rodillas, los hombros, los codos, todas las articulaciones que se mueven más. ¿Qué componentes tiene el líquido, no? No es un líquido simplemente, sino que tiene proteínas, azúcares, células, eh, moléculas, lubricantes. Imagínense, tiene también citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias, tiene enzimas proteolíticas, tienen el mismo componente de ácido hialurónico, que muchas veces le decimos al paciente, ¿no? Quizás lo más necesario es un componente más relacionado con lo normal que debe haber en tu líquido, que es el ácido hialurónico. Obviamente no hay un producto que tenga pues todo eso, ¿no? Proteínas, azúcares, células y hasta ácido hialurónico. No hay un producto así. Pero sí hay un producto como el ácido hialurónico que se puede utilizar en algunos pacientes. Entonces, estas estructuras, estos componentes se hallan en un líquido sinovial normal. Cuando ya hay enfermedad, entonces ya vamos a encontrar pues la diferencia entre un líquido no inflamatorio y un líquido inflamatorio. Pero antes de eso, debo decir que este líquido sinovial pues es es un líquido que tiene una composición bastante compleja, porque no está hecho simplemente de ultrafiltrado de plasma, sino que lo realizan en sí los sinoviocitos tipo A y los sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos que se encuentran más abundantes son los tipo B, que se asemejan a fibroblastos, y ellos son los que van a llevar sobre todo la producción de este líquido sinovial. Entonces es una formación y una distribución también compleja y que puede llevar al paciente a tener las cantidades adecuadas en cada articulación. En cuanto al líquido, en cuanto a esta tabla, la enfermedad del líquido no inflamatorio más característico es la artrosis. Y en cuanto a la enfermedad que se caracteriza por líquido inflamatorio es la artritis reumatoide. Entonces, muchas veces el paciente con artrosis tiene, ya sea por golpes, por actividad física, predominante en alguna articulación, se llena de líquido en estas zonas y hay que, una, dos, tres veces hay que hacer extracción de líquido, porque le está comprimiendo y le está dificultando la movilidad articular, así como también la producción de más dolor en esa zona. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta para aliviar al paciente. Pero hay otras enfermedades también, ¿no? Causas de traumatismos, un golpe en la rodilla, en el codo, ahí mismo hay un proceso inflamatorio. Por la lesión en esa zona, hay que extraer ese líquido. Otras enfermedades que son bastante frecuentes en eso es el eritema nodoso que se ha visto, se ve en los casos hospitalizados o también en los pacientes con artropatías metabólicas. Por eso muchas veces preguntamos, ¿es paciente diabético? ¿Es paciente con hipotiroidismo, hipertiroidismo? ¿Es paciente que tiene hipertensión, alguna alteración metabólica? Entonces, estos pacientes, si tienen enfermedades así concomitantes como artrosis, como meniscopatías, como artropatías metabólicas, entonces sí pueden tener estos excesos de líquido. En el caso de ya de líquido inflamatorio, son nuestros pacientes con artritis reumatoide que también pueden tener estos aumentos de volumen. Entonces, y no solamente el de artritis, sino también el de lupus. Por eso es que le decimos, dentro del lupus hay los procesos de artritis.
en estos pacientes. Obviamente ya es una artritis que no es erosiva, es una artritis que obviamente también va a provocar dolor, inflamación y limitación en el movimiento de las articulaciones de los pacientes. Em, Eso también lo encontramos en los pacientes con espondiloartropatías seronegativas y dentro de estas espondiloartropatías tenemos las artritis psoriática, el síndrome de Reite, por ejemplo, la artritis por enfermedad diarreica o la misma artritis reactiva o diferentes estados de vasculitis también. Otra entidad que sí se presenta con cierta frecuencia y que no es muy conocida es la polimialgia reumática. Esto es más frecuente en pacientes mayores de edad, mayores de 60 años, puede ser hombre o mujer. Tienen la característica de tener cefalea y dolor en la zona de la cervical, incluyendo de los hombros. Generalmente es bilateral. La característica principal es que su BCG, o sea, su velocidad de sedimentación, va a ser alta, puede encontrarse por encima de 50 milímetros por hora, y eso nos lleva al uso de corticoides. La respuesta inmediata al corticoide hace que realmente nuestro diagnóstico sea también de mayor sospecha en estos pacientes. Entonces, el líquido también que vamos a encontrar en ellos es de tipo inflamatorio. Las características en realidad de estos líquidos, de este líquido, tiene que eh, depender de dónde se le encuentra, qué volumen tiene. Como les decía, cada articulación tiene su espacio y ahí más o menos va a contener la cantidad de líquido sinovial adecuado. Por sobre esta cantidad ya es prácticamente una alteración y posiblemente con cualquiera de las enfermedades que hemos visto en el cuadro. Como les decía, no es un líquido tipo agua, sino es un líquido viscoso. Y la viscosidad se debe a la presencia del ácido hialurónico, como una goma, le decimos al paciente, ¿no? Es algo que si bien es cierto, fluye, pero poco a poco, porque es tiene una densidad aumentada, este líquido. Otra característica de la cual nos valoramos para ver esta viscosidad es la filancia. Quiere decir, cuando agarramos incluso una clara de huevo entre dos dedos y lo estiramos, de esa manera valoramos la filancia. Es la extensión longitudinal del líquido sinovial, porque no es agua, es un producto viscoso, de tal manera que puede tener extensión longitudinal. Lo normal es que sea de 2,5 a 5 centímetros. Por fuera de ello, muchas veces se rompe y ya no tienen las características adecuadas. En forma macroscópica podemos ver en el lado A cómo es nuestro líquido verdadero. Es prácticamente un líquido que está transparente, como le llamaban cristal de roca. En el lado B, está menos amarillo del que vimos en la foto inicial, pero este es el amarillo cetrino, es la característica del líquido inflamatorio. El lado C ya es un líquido con algunas células hemáticas, por eso es que tiene esta coloración. Y en el lado D ya tenemos un líquido séptico, es decir, un líquido que está más bien con una densidad mayor, se pega a las paredes que lo contienen. Por lo tanto, una artritis séptica generalmente no se alivia solamente extrayendo el líquido, porque ya lo ven que es prácticamente como una pasta. Entonces, en ese caso, sí tiene que entrar a sala para la cura quirúrgica y retiro con todas las membranas que están alrededor, ¿no? Entonces, así podemos ver esas características. En el siguiente, estoy mostrando ahí, según los grupos, el grupo normal, el grupo inflamatorio 1, inflamatorio 2 y el grupo séptico.
características para ver de líquido sinovial. Ahí considerando en una rodilla, vemos que el líquido debe ser entre 3 a 5 mililitros o 3,5. En el caso del grupo que no hay inflamación, puede haber más cantidad de líquido. Como les digo, se ha podido llegar a sacar hasta 50, 60 centímetros cúbicos. En el caso del líquido inflamatorio también, ya las características solamente son de la coloración. Y en el grupo séptico, pues mucho más. Cuando viene una artritis séptica, la rodilla prácticamente está irreconocible. Es un aumento de volumen muy, muy elevado. Es una articulación caliente, rubicunda, muy dolorosa y con gran limitación de la movilidad. El color, obviamente, en estos casos es variable, pero generalmente es un color crema opaco. En el caso de inflamatorio es amarillo, amarillo cetrino. El no inflamatorio puede ser también amarillo, pero más tenue. Y obviamente lo normal es que no tenga ningún color. En el caso de la presencia de leucocitos, esto sí es más factible para el grupo séptico, en donde obviamente la cantidad de glóbulos blancos son mayor de 100.000 por campo, ¿no? Entonces eso sí lo vemos ya en el laboratorio. La cantidad obviamente de neutrófilos va a ser mayor del 75% y el cultivo generalmente en estos casos es positivo a diversas bacterias. Estafilococo aureus o estreptococo es frecuente en estos casos. El coágulo de mucina es firme cuando el líquido es normal. Un coágulo de miocina friable que se rompe fácilmente lo encontramos ya desde los compromisos inflamatorios o los compromisos sépticos. Glucosa también, a pesar de que es es un líquido de las mismas articulaciones, el paciente diabético también va a tener un aumento de la glucosa en estos casos. Pero también vemos que hay cierta cantidad elevada en los pacientes con líquido inflamatorio, incluso 50% menor que la sanguínea. Si es paciente diabético, obviamente ese valor va a ser un poco más. En el grupo séptico sí es más que la sanguínea, ¿no? Ahí está muy alterado y incluso el tratamiento es por vía endovenosa de varios antibióticos, reposo y las curaciones en sala de operación. Algunas figuras de patología, en donde en la figura 1 se puede ver cristales de urato monosódico, lo que conocemos de ahí en la enfermedad de la gota. Son como, si ustedes ven, como varias agujas. Por eso es que el paciente describe, ¿no? Describe que su dolor es como si le encaran miles de agujas. Y miren, al microscopio, los cristales son prácticamente así como agujas. En el otro lado tenemos cristales de colesterol, que es de un paciente con dislipidemia. Se encontró en su líquido sinovial esta característica. Ya con otras tinciones podemos ver mejor los cristales de urato monosódico, ¿no? Son como miles de agujas que están ahí superpuestas. Y obviamente hay estructuras de partes blandas en estas zonas, por eso es que el paciente con gota es un paciente que tiene un dolor intenso, muy intenso. El paciente se tira al suelo del dolor, entonces tiene que ponerse inmediatamente para el proceso inflamatorio algún antiinflamatorio e incluso corticoide en la vena. Y luego también con la escasa birrefringencia podemos ver los cristales de calcio dihidratado en algunos pacientes con osteoporosis. Luego también tenemos cristales de hematoidina o que se pueden detectar en los pacientes con hemartrosis, que han tenido alguna coagulopatía o pacientes en donde se ha quizás pinchado algún vaso y en forma iatrogénica están presentando dentro de su líquido sinovial esta coloración.
Eh, las principales características de esos cristales, la característica del urato monosódico, ese tipo de agujas, su refringencia es intensa, del pirofosfato cálcico dihidratado, es romboidal, tiene una birrefringencia débil y de los cristales de colesterol prácticamente rectangulares, tiene una birrefringencia intensa. Y la de hidroxiapatita, que también se considera dentro de las enfermedades por otros cristales, diferentes al de gota, también pueden encontrarse como esférulas y no tiene birrefringencia. Entonces, pero hay que tener en cuenta que en cualquiera de estos casos, para obtener una buena muestra de los cristales, el examen tiene que ser inmediato, porque los cristales desaparecen con el paso de los minutos incluso. Hay puntos claves que hay que tener. Entonces, la artrocentesis es un procedimiento diagnóstico. No es usado por el médico de atención primaria. Es un procedimiento que lo hace el especialista. La artrocentesis terapéutica se hace para aliviar el dolor en el caso de un derrame articular. Hay que tener en cuenta en el paciente con artrosis que esta prueba de artrocentesis no es una prueba necesaria para cada vez que haya aumento de volumen. Tiene que ser algo indicado por el especialista. Y el análisis, obviamente, es en la primera vez, porque no es común que diferentes microorganismos estén en cada muestra, considerando que no es infeccioso el caso de una artrosis. Y el análisis del líquido sinovial, en caso de alguna artritis que no se sepa de qué tipo es, hay que hacerlo conjuntamente con todos los exámenes de macroscopía, microscopía y bioquímica, incluso cultivos. ¿Qué concluimos? Que la artrocitosis permite acceder a este componente que es el líquido sinovial, que puede dar diagnósticos, así como dar un efecto terapéutico. El microscopio de luz polarizada simple es una herramienta fundamental para el estudio del líquido sinovial y diferenciar sobre todo los cristales. Eh, el estudio del líquido sinovial completo va a incluir, como les decía, macroscopía, microscopía y uso de intenciones específicas en el caso de que fuera necesario. Viendo y determinando también en forma macroscópica ya el color, el volumen, la viscosidad, esos primeros datos sí los podemos dar el médico examinador. El complemento ya lo va a realizar el laboratorio y obviamente con las características también del estudio microscópico. Bien, pregunta, jóvenes. Todo claro, doctora.